Hola a todos, bienvenidos a The Polestar Blog. Hoy os presento nuestro Volvo V60 Polestar. Y aquí lo tenéis por fin, os habíamos traído hace tiempo, de hecho creo que es el primer vídeo que tenemos en el canal, este V60 Polestar, que es el V60 Polestar de mi hermano, y en el título os decía un Polestar que no veis en las carreteras, y eso es debido a que solo hay 3 unidades de este Volvo V60 Polestar en España, y en este vídeo os voy a contar algunas de las curiosidades de esta unidad tan especial. Polestar nació originalmente en el año 1996 como marca de competición para ayudar a Volvo en el campeonato sueco de turismos, con su legendario BTCC Volvo 850 Estate. Tras su gran éxito como equipo Racing y con varias victorias, Volvo pide a Polestar desarrollar el C30 como un vehículo de competición integral, con el que también cosechó éxitos en el World Touring Car Championship, el WTCC, al que decidieron dar el salto en el año 2011. En 2013, Polestar decide presentar sus primeros prototipos basados en el C30 o en el S60, cuyo modelo se probó en el famoso circuito de Nürburgring y, como curiosidad, registraron tiempos aún mejores que el BMW M3 de la época. Tras él, en 2014, Polestar y Volvo lanzan al mercado los primeros S60 y V60 Polestar. En primer lugar, con un motor atmosférico de 6 cilindros en línea y 345 caballos, y más tarde con un motor de 4 cilindros de doble sobrealimentación y 367 caballos, como el que os presento en el vídeo de hoy. Tras estos, Volvo ve una oportunidad con un gran potencial de crear Polestar como su propia marca de vehículos de alto rendimiento, adquiriéndola en el año 2015. No solo a través de los S60, V60 y XC60 Polestar Engineered actuales, sino también a través de kits de optimización Polestar para algunas de las motorizaciones de Volvo en las que se mejoraba la respuesta del motor o de la caja de cambios para ofrecer una respuesta más instantánea y potente. Y en el año 2017, Polestar se independiza como marca, siempre bajo el paraguas de Volvo, para crear la marca sueca de vehículos 100% eléctricos de alto rendimiento y estrenándose con el exclusivo Polestar 1, que ya os he traído al canal, y que es un coupé híbrido enchufable de 600 caballos y 125 kilómetros de autonomía eléctrica. Los demás modelos ya los conocéis. El Polestar 2, su primer modelo 100% eléctrico, del que ya se han fabricado más de 150.000 unidades.
y también seguidos del Polestar 3, el primer SUV de la marca, el Polestar 4, el Polestar 5 y el Polestar 6 por el momento. Y tras haber visto todo esto, vamos con este pedacito de historia en forma de V60 Polestar. Bueno, empezamos por el apartado estético. Como os decía, está basado en el Volvo V60, pero con muchísimos detalles específicos. Uno de ellos es este color Cyan Racing Blue, llamativo, un azul muy pitufo, ¿no? Y además un color sólido, no es un color metalizado, pero es que la verdad que le sienta fenomenal con esos detalles en negro brillante y en carbono. Y sí, como podéis observar, tenemos carbono, además carbono de verdad en este Volvo V60 Polestar. Este kit de carbono se incorporó en los Model Year 18, es decir, las últimas unidades de este V60 y además S60 Polestar, que también se vendió. Y como veis, en la parte frontal tenemos ese faldón delantero con el cual hay que tener muchísimo cuidado para no rozarlo. De hecho, ya tenemos un pequeño golpecillo minúsculo porque tiene una ligera rebaba en la parte inferior, pero de momento se mantiene bastante bien. Como veis, también tenemos una parrilla específica con el sensor, el radar del control de crucero adaptativo, y aquí veis la insignia Polestar. Como os podéis imaginar, la altura de la carrocería también está rebajada respecto a un Volvo V60 convencional. Y vamos a otro aspecto también específico de esta unidad, que son estas impresionantes llantas de 20 pulgadas con ese diseño en plata y negro brillante. Unas llantas, como veis, que también incluyen la insignia de Polestar en esa parte azul, y tenemos unas pinzas de 4 pistones con discos de 370 milímetros de diámetro firmados por Brembo. Eso seguramente os sonará de los Polestar 2 Performance, los Dual Motor Performance, y veis que ya aquí teníamos este equipo de frenos firmado por Brembo, aunque aquí solo vais a ver en las pinzas la palabra Polestar, aunque ahora está escondido detrás de estos radios, que además fijaros la poca distancia que hay entre la pinza y las llantas. Fijaos las dimensiones de este equipo de frenos. Vamos a hablar de los neumáticos. Es que salieron con los Michelin Pilot Super Sport, y ahora pues bueno, hemos montado la última vez unos Pilot Sport 4S, y seguramente en el siguiente cambio de neumáticos, hacemos cambio de neumáticos de hecho a neumáticos de invierno, pues haremos un cambio a los Pilot Sport 5, los nuevos neumáticos de Michelin. Y luego también os hablaré en la parte de conducción de esta esquema de suspensiones, pero aquí fue el primer modelo que incorporó los amortiguadores y la suspensión Onlys, y además os sonará esto, tenemos amortiguadores Onlys con regulación manual en cada una de las 4 torretas. Os dejaré aquí un pequeño clip que hice, un vídeo que subí a nuestra cuenta de Instagram de Polestar Blog acerca de cómo regular la dureza de cada una de las 4 torretas de suspensión. Por lo tanto, la dureza es ajustable hasta 20 posiciones, y ya este Volvo V60 Polestar incorporaba esa prestigiosa suspensión Onlys. Y vamos con más detalles estéticos específicos. Estos retrovisores, como veis, acabados también en fibra de carbono, pero no solo retrovisores, sino que también, como veis, tenemos unos faldones específicos, aerodinámicos. Aquí veis además qué diseño tan agresivo para canalizar el aire, y veis que también están acabados en fibra de carbono. Luego en esta parte trasera del eje trasero encontramos un equipo más convencional de frenos, pero también tenemos pastillas de freno. Ahí os podéis fijar, quizá, que veis que está firmada por Brembo. Y luego tenemos esta parte trasera tan característica de Volvo, para mí una de las traseras más bonitas. Y fijaros estos pilotos traseros en tecnología LED, que dibujan además, marcan muy bien esa línea de hombros. Ahí veis un poco ese diseño, y luego aquí tenéis en la parte de la derecha el logotipo de Polestar, como os decía, de los primeros logotipos que tuvo Polestar, como veis, con ese fondo azul y la estrellita ahí pintada. Luego esto es un accesorio de Volvo que nosotros le hemos puesto, es original de Volvo, para no dañar esta parte del paragolpes, que además creo que le sienta muy bien junto con los detalles en negro brillante del vehículo. Y luego otro de los detalles también específicos son las salidas de escape. No son solo salidas estéticas, sino que es un escape específico para este Polestar, como veis también firmado por la marca. Y si nos agachamos un poco, ahí podéis ver
los muelles de lo que os comentaba, sus muelles además en el mismo color azul, específicos de esta unidad. Y aquí tenéis el sistema de escape, que tiene una mariposa, que podemos variar el sonido mediante el modo Sport, luego os enseñaré, pero bueno, podemos abrir o cerrar la mariposa del escape para que suene más. Bueno, voy a enseñaros el mando, que era la época anterior de Volvo con el logotipo anterior, y como veis tiene un sistema muy curioso, que aquí obviamente de aquella no había aplicación, pero si damos hasta ahí nos indica el estado del vehículo mediante estas lucecitas en el mando, y nos indica si hemos dejado abierto o cerrado el vehículo. Ahora mismo veis que está cerrado, incluso si ha sonado la alarma, cosa muy curiosa, y tenemos acceso sin llave, obviamente, por lo tanto tampoco necesitamos el mando para acceder al vehículo. Por ejemplo, aquí, a diferencia de los Polestar actuales, que esto era muy típico de los Volvo, la luz estaba incluida debajo de los retrovisores. Comentaros unos cambios que hemos hecho en esta unidad, y es que hemos cambiado todas las luces halógenas que había en el exterior del vehículo. Aquí hemos puesto LED también, al igual que las luces de la matrícula, lo hemos cambiado también por luces LED, como podéis observar. Además, unas luces LED bastante discretas. Y para acceder al vehículo, como os decía, simplemente, igual que en cualquier Polestar, podemos acceder de esa manera tan cómoda. Y aquí tenéis este interior de este V60 Polestar, como veis es la gama anterior de Volvo, con toda la botonera que vamos a ver ahora, pero vamos a enseñaros detalles, voy a enseñaros detalles específicos de esta unidad. En primer lugar, tenemos todo este nubuck de un tacto muy suave, y vais a ver que en muchos detalles tenemos este pespunte azul, que va muy a juego con el exterior del vehículo. Y otro detalle muy exclusivo es que tenemos esta plaquita de metal, donde veis que aparece que este vehículo ha sido desarrollado por Polestar, y fijaros, están enumeradas todas las unidades. Esta es la unidad 800 de 1500. Había una unidad específica, un número de unidades específicos para cada color, para tipo de carrocería y demás. Es decir, ha habido en total 1500 unidades de S60 y V60 en total. Esta es la unidad, como os decía, 800. Siguiendo por el interior, pues como veis también tenemos unos asientos que son comodísimos, con los detalles de Polestar, como veis en la parte central, cerca del reposacabezas, la banderita sueca, y veis aquí ese pespunte y esa combinación que os decía antes de nubuck y cuero, un cuero de muy alta calidad. Y veis que también este detalle lo tenemos en los asientos delanteros y también los asientos traseros. Unos asientos eléctricos con memoria en el asiento del conductor, y además podemos regular el ajuste lumbar también con esa botonera. Y otro detallito, y disculpad que esté el coche tan sucio, pues que lleva lloviendo un montón de días aquí en Asturias. Fijaros el pedalier, que también está acabado en este acabado metálico. Y también veis que tenemos incluso la estrellita de Polestar dibujada en cada uno de los pedales. Aquí no sé si la podéis observar en ese pedal de freno. Y voy a enseñaros un detallito más, que es el vano motor. Aquí también tenemos cosas exclusivas en esta unidad, y os voy a hablar también un poco del motor. Desbloqueamos aquí. Y aquí tenemos este motor de 2 litros de cilindrada, con doble sobrealimentación. Es uno de los motores, de hecho, de la época más potentes, uno de los 4 cilindros de 2 litros de cilindrada más potentes del mercado, a día de hoy incluso, porque estamos hablando de 367 caballos. Este vehículo salió en 2016 aproximadamente, o sea que fijaros que ya en 2016 Volvo junto con Polestar, más bien Polestar, había desarrollado este motor, que tiene la peculiaridad de que tiene doble sobrealimentación. Tiene alimentación por turbo por un lado y por compresor. Esto quiere decir que el compresor
actúa a bajas revoluciones, ese denominado turbo lag, ¿no? Que cuando aceleramos a veces tarda un poco actúa el turbo en bajas, pues con ese compresor que actúa muy bien a bajas revoluciones mitigamos ese efecto, y el turbo, que funciona mejor a medias altas revoluciones, pues funciona en ese rango de revoluciones a partir de unas 3.000 revoluciones por minuto. Además, muy curioso porque el sonido que emite el motor, que os voy a enseñar en la parte de conducción, pues es muy llamativo, ¿no? Con ese compresor, con ese bufido que mete el compresor, que la verdad es muy característico de este Polestar. Como veis, tenemos un montón de espacio, además la peculiaridad para en caso de atropello de que la cubierta del motor es blandita. Y otro detalle que os quería enseñar, que es que fijaros, la barra de torretas para aportar rigidez a la carrocería está también acabada en fibra de carbono. Bueno, ya la parte interior de este Volvo V60 Polestar os voy a enseñar cómo se arranca. Simplemente no hace falta poner el mando, pero bueno, lo podemos poner en esta ranura de aquí. Pulsaríamos el Start, de momento voy a pulsar el Start. Y luego vais a ver aquí este detalle también específico del Volvo V60 Polestar, que fijaros que aparece esa insignia de Polestar con esa background, ¿no? de un circuito. Más detallitos que os quería enseñar de este interior. Fijaros que todo el salpicadero también está acabado en esta fibra de carbono que también os enseñamos en la parte del exterior. Y teníamos aquella disposición, ¿no? que había en los vehículos anteriormente, sobre todo en los Volvo, de un botón para cada función. Pero la verdad es que funciona de una manera muy sencilla, es muy fácil acceder a todo lo que necesitamos. Y pues bueno, este vehículo, comentaros que está equipado con todas las opciones que podía llevar este V60, ¿no? de aquella época. Tiene todo, absolutamente todo. Tiene control de cruce adaptativo, además de las últimas versiones. Aquí podéis ver que tenemos también Bliss. En este caso estaba en la parte interior, no estaba en el propio retrovisor. Tenemos limitador de velocidad, tenemos sistema de sonido Harman Kardon, ahí lo podéis observar. Tenemos navegador, que bueno, si os lo enseño es un poco gracioso porque es bastante antiguo, de hecho nosotros no lo utilizamos para nada, pero lo que sí que hemos instalado es que si mantenemos la tecla de Exit pulsada, hemos instalado Apple CarPlay, que ahora mismo no va a funcionar, es un aftermarket, no es oficial de Volvo, pero bueno, es un Apple CarPlay que funciona sin cables, funciona a través del Wi-Fi. Y la verdad es que aporta también mayor modernez, ¿no? por así decirlo, al interior de este V60 Polestar, y sobre todo mucha comodidad de uso, porque podemos escuchar nuestra música favorita, además con un buen equipo de sonido de serie, y obviamente pues tener Google Maps o Waze como navegadores principales. Aquí veis que tenemos, no es un head-up display, pero es un indicador que si nos estamos acercando demasiado al vehículo delante, pues nos parpadean unas luces naranjas o rojas si nos estamos acercando demasiado. Y aquí, como os decía, pues bueno, tenemos detalles de equipamiento, por ejemplo, como veis, tenemos volante calefactado, el sistema está de stop, mantenimiento de carril, todos los sensores de aparcamiento delanteros y traseros. Modo Eco Plus, que me hace mucha gracia porque lo único que hace es poner en un modo más suave el aire acondicionado. Y fijaros aquí también el detallito de la palanca de cambios, que como os comentaba, pues también tiene ese pespunte en azul, ¿no? Y ese logotipo, que además todo este pomo está iluminado de noche, con el logotipo de Polestar también en azul. Y además este vehículo era un vehículo bastante práctico. Aquí teníamos dos posavasos, que además están iluminados de noche. Y tenemos también este reposabrazos central, fijaros, con este nubuck también en esta parte central, pues punteado en azul. Y bueno, es un hueco portaobjetos también bastante práctico. Y luego otro detalle que a mí me encanta, la verdad, es este volante que combina la parte exterior en cuero y la parte interior en nubuck, con ese también pespunteado, ese pespunte también en azul. Por lo tanto, es un volante que da gusto coger, y tenemos levas del volante, la izquierda para reducir marchas y la derecha para subirlas. Bueno, y el panel de instrumentos digital no tiene nada especial. Vamos a mantener pulsado para conectar toda la electrónica posible. Ahí lo tenéis. Bueno, es un panel de instrumentos que ya digital de aquella. Veis que tenemos el ordenador en la pantalla principal. Y bueno, pues teníamos 3 temas. Podríamos ver aquí el nivel de aceite, seleccionar los temas, tiene que estar encendido el vehículo para ello. Pero bueno, lo vamos a ver luego os lo enseño también desde la parte de conducción.
Y luego, para enseñaros un poco la practicidad del vehículo, fijaros, aquí también tenemos el mismo diseño, las calidades son muy buenas también en esta parte trasera. Por cierto, le hemos tintado las lunas traseras también. Y pues bueno, para que veáis un poco el espacio que tengo aquí, yo mido 1,75, como sabéis, tengo un montón de espacio para las piernas. Tenemos estas salidas de aireación en este pilar B. Y también tenemos, como curiosidad, al igual que el Polestar 2 con el Pack Plus, tenemos asientos traseros calefactables. No tiene techo. Comentaros que sí que es verdad que había la opción de techo, es la única opción que había. No era panorámico, era un techo corredizo que solo abarcaba las puertas delanteras. Y también el Volvo On-Call que se denominaba antes. Pero bueno, estas unidades, como venían cerradas de equipamiento, pues no lo tenía. Otra cosa también que hemos cambiado es toda la iluminación interior a luces LED. Y luego estos asientos traseros, como os decía, como veis, podemos plegar desde los asientos delanteros los reposacabezas. Como veis, tenemos la misma calidad, los mismos materiales que tenemos en los asientos delanteros, con ese cuero, con ese nubuck, con ese pespunter azul. Y bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, un reposabrazos central con su hueco posavasos y un pequeño portaobjetos, con la curiosidad de que tenemos aquí el mando. No sé si lo podéis apreciar, pero tenemos el mando que controlaba el equipo de sonido. No sé si lo puedo sacar. Aquí lo tenéis. Un mando además que pesa bastante, es metálico y como veis aquí podríamos controlar el equipo, lo estoy cogiendo al revés, el equipo de sonido. Además, fijaros que tiene un poco el mismo diseño que el equipo de sonido de adelante. Curioso. Bueno, vamos a ver el maletero, para que veáis un poco la practicidad que tenía. No es de los más grandes, porque bueno, la altura hasta la bandeja no era muy alta, pero bueno, es un maletero que está muy bien acabado. Tenemos una toma de 12 voltios aquí, tenemos bastante espacio y luego tenemos el famoso sistema sujeta bolsas. Aquí esto seguramente os sonará también del Polestar 2. Por cierto, el portón tenía apertura y cierre manuales. Bueno, vamos a arrancar como directa y os voy a comentar un poco cómo se comporta este V60 Polestar. Obviamente es muy diferente al Polestar 2 que tengo y que conduzco habitualmente, pero la verdad es que este coche es una pasada cómo funciona y lo bien que va. Bueno, vamos a salir a una carretera de curvas. Lo primero que he hecho es poner el modo Sport, porque la verdad es que este coche es una pasada cómo se comporta. Como os decía, tenemos un Volvo V60 preparado por Polestar y la verdad es que se nota ya ese ADN de competición que tenía este vehículo. Ya en el año 2015 creo que fue cuando presentó su primer V60 y S60 Polestar, que eran unos coches que incluían un motor de 6 cilindros en línea, en vez de este 4 cilindros que se presentó posteriormente por un tema obvio de reducción de emisiones. Y la verdad es que cuando se presentó pues sorprendió a un montón de gente, ¿no? Porque Volvo pues se ponía un poco, sacaba un modelo muy similar a lo que hace Mercedes con sus AMG, Audi con sus S y RS, o BMW con sus M, ¿no? Con su división M. Y la verdad es que Polestar se lo tomó muy en serio y hizo un vehículo con unas capacidades dinámicas muy a tener en cuenta. Como os comentaba, estamos hablando de un motor de 2 litros de cilindrada, 4 cilindros y 367 caballos. Pensáis que para el año 2016 es una potencia muy destacable para un 4 cilindros. Pensad que ahora el motor gasolina de 4 cilindros más potente hay actualmente en el mercado son los que tiene, por ejemplo, el clase A, 45 MG, los nuevos C que cuentan con un C63, ya sabéis que ha pasado de ser un V8 a un 4 cilindros con hibridación, que están en torno
250 caballos. Pero, insisto, ya en el año 2016 Polestar había sacado esta versión con 367 caballos. Por lo tanto es un motor que está muy exprimido, obviamente, pero si os soy sincero, todavía este vehículo tiene ahora mismo 70.000 kilómetros y la verdad es que funciona de manera excepcional, no hemos tenido ningún tipo de problema, mantenimientos normales, no tiene nada de especial y es que va fenomenal. Y el sonido que tiene es muy característico, tiene un sonido de motor turboalimentado por una parte, ese escape deportivo que os decía cuando ponemos el modo Sport, que se abren esas válvulas y suena mucho más, pero también tenemos ese no sé si lo podéis apreciar, a ver si lo podéis apreciar ahora. Ese sonido, ¿no?, más agudo, que es el sonido que hace el compresor, y como os decía en la parte de motor, pues el compresor actúa en bajas y medias revoluciones y el turbo actúa a medias y altas revoluciones, que es cuando mejor funcionan cada uno de estos componentes. Entonces, por lo tanto, tenemos esa doble sobrealimentación. ¿Se echa de menos este sonido en un vehículo eléctrico? Sí y no. Obviamente es muy divertido tener un coche de este tipo con este tipo de sonido, pero vehículo eléctrico, ¿no?, la suavidad que tenemos, no escuchar absolutamente nada, pero también esa progresividad, ¿no?, del motor eléctrico, pues la verdad es que también es un aspecto muy muy llamativo. Motor, ya lo hemos comentado, tenemos asociado a ese motor tenemos una caja de cambios automática de convertidor de par de 8 relaciones, que también ha sido puesta a punto por Polestar. Una caja que es bastante rápida, como veis tenemos manejo mediante levas en el volante, también podemos utilizar la propia palanca de cambios para cambiar las marchas. No es la caja obviamente más, no es una caja de cambios de doble embrague, obviamente, pero cumple muy bien su cometido, suficientemente rápida para un estilo de conducción bastante deportivo, sobre todo cuando seleccionamos el modo Sport. Caja de cambios, como os decía, automática, convertidor de par de 8 relaciones, y esto va asociada a una tracción a las 4 ruedas. Tenemos predominancia también un poco del eje trasero, a diferencia de otras versiones Volvo convencionales de tracción a las 4 ruedas. Aquí tenemos más pack enviado al eje trasero, ¿no?, para una conducción todavía más dinámica. Además, un coche que la verdad es que es muy raro que le veamos perdiendo tracción, porque tenemos unos buenos neumáticos en medida 2.45 35 R20 cada uno de los ejes, los neumáticos de idéntica medida en cada uno de los ejes, y son además unos neumáticos, en nuestro caso venía con los Super Sport, Michelin Super Sport, cuando se lanzó al mercado, y nosotros ahora pues obviamente que el neumático va evolucionando, pues ahora mismo tiene unos Michelin Pilot Sport 4S y lo vamos a cambiar por los nuevos Pilot Sport 5, que son la evolución de estos neumáticos, ¿no? Y voy a hablaros ahora de la suspensión, y es que el Polestar 2 fue uno de los primeros vehículos que incorporó esta suspensión Öhlins que tanto comento, ¿no?, los vídeos actuales del Polestar 2 Performance, y la verdad es que es una suspensión que ya de aquella era muy avanzada, ¿no? Tenemos una regulación manual también en estos vehículos, en cada una de las 4 torretas de la suspensión podemos regular la dureza en 20 posiciones, y de hecho Polestar daba un manual, que a ver si os lo puedo enseñar más tarde, un manual específico de este modelo, en el que te decía qué ajustes son los más adecuados para una conducción por nieve, para una conducción en circuito, para una conducción convencional como la que tenemos ahora, y deciros que en el caso de esta unidad pues tenemos un ajuste bastante blandito, ¿no?, para el uso diario y demás. Ya es una suspensión de por sí dura, no es incómoda para nada, porque además está ayudada por estos excelentes asientos que os hablo ahora de ellos, pero la verdad es que quizá un pelín más duro que el que tenía, por ejemplo, el que tiene un Polestar 2
Northwest Dual Motor Performance, ¿no? Entonces pues la hemos puesto en dado un pelín más blando. Pero la verdad es que a pesar de este carácter, el coche se comporta de manera excepcional. Tenemos además un volante hidráulico. Sonidos, la verdad es que es muy bonito. Tenemos un volante hidráulico, por lo tanto es eléctrico, por lo tanto transmite más que un volante de manejo eléctrico. Y la verdad es que funciona también muy bien. Tenemos 3 ajustes también disponibles de dureza. Y la verdad es que además con este acabado en cuero, con este acabado en nubuck en la parte interior, la verdad es que es muy agradable y muy divertido de utilizar, ¿no? Los asientos que os decía son unos asientos que además recogen de manera excepcionalmente bien el cuerpo. Unos asientos que además son comodísimos. Yo de hecho me he hecho un viaje del tirón con este Polestar 2. De hecho os voy a traer un vídeo que hice, me parece que lo hice en marzo, no me acuerdo cuándo, o en navidades por ahí, de un viaje que me hice con este con este V60 Polestar de Madrid a Asturias. Y os traeré un vídeo que está grabado de ese viaje que hice para que comparéis un poco los consumos, porque obviamente este coche consume gasolina y obviamente la gasolina está muy cara, y más si es la 98 que Polestar exige que echemos a este V60. Y es que tenemos un tanque de unos 70 litros de capacidad y actualmente pues llenar un depósito de estos cuesta aproximadamente unos 110 euros. Con 110 euros de gasolina 98 en su día, había calculado que podíamos hacer 16.000 kilómetros de conducción eléctrica con mi long range sin el motor que tuve el año pasado. Por lo tanto, para que hagáis una pequeña comparativa de que sí, la gasolina está muy bien, pero fijaros, solo en temas de consumo, fijaros la diferencia que tenemos de precio, ¿no? De economía de uso. Vamos a bajar a este puerto de La Llama, aquí cerca de Columa, en Asturias. Pues eso, obviamente pues el consumo no está mal del todo. Comentaros que ahora, por ejemplo, tenemos un consumo 9,6 porque no hemos subido este puerto de montaña, pero hasta hace nada una conducción normal por autopista a 120 pues te puede hacer unos 8,5, 8,4, que de hecho era lo que tenía el vehículo antes de cogerlo yo ahora. Y la verdad es que no hay problema en hacer viajes largos, porque con ese depósito de 70 litros pues puedes hacer un viaje Oviedo-Madrid, Madrid-Oviedo del tirón, no tienes que parar. Pero como os digo, obviamente pues el precio de la gasolina es muy caro, y pues bueno, obviamente pues, la economía de uso aquí gana por goleada el Polestar 2. Y la autonomía que podemos estimar más o menos, pues estamos hablando de aproximadamente unos 600 kilómetros, 650, 700, dependiendo de cómo utilices el vehículo, porque obviamente aquí es al contrario que un vehículo que un vehículo eléctrico. Aquí, si circulamos por ciudad, el consumo se dispara. De hecho, podemos ver cifras de 12-13 litros a los 100 sin ningún tipo de problema, pero si nos movemos en autopista pues podemos bajar esas cifras y vamos a un ritmo convencional, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, ahí tenéis un poco ese apartado de consumos que os decía. Y luego, también otro tema también a tener en cuenta, aquí obviamente no tenemos freno regenerativa como tenemos en Polestar 2. Aquí tenemos un equipo de frenos también Brembo de 6 pistones, con esos discos de 370 milímetros de diámetro en el eje delantero, una disposición también muy similar a la que podemos encontrar en el Polestar 2 Northwest Dual Motor Performance. Por lo tanto, veis que hay muchas similitudes, a pesar de la diferencia de años, entre lo que ya hacía Polestar para los vehículos de combustión anteriores y los vehículos 100% eléctricos. Y es que ese carácter de racing que tenía Polestar, con ese ADN, ¿no?, que tiene del mundo de la automoción, también se transmite a los vehículos 100% eléctricos que vende actualmente. No hay nadie, vamos a hacer una pequeña aceleración para que veáis. Hasta 90, que es el límite de esta carretera. La verdad es
prestaciones son brutales también. Tenemos un 0 a 100 en 4,7 segundos. Es una sensación de aceleración totalmente diferente a la que podemos experimentar, por ejemplo, en mi Long Race Dual Motor, porque es en el eléctrico la respuesta es totalmente instantánea, que es mucho más progresivo. Ya siempre os cuento las curvas de PAC, ¿no?, de un vehículo de combustión respecto a un vehículo eléctrico, pero bueno, aquí las prestaciones la verdad es que también son muy importantes. Bueno, y con todo esto termino ya este vídeo de nuestro Volvo V60 Polestar. Cualquier duda que puedas tener nos la puedes hacer llegar a través de los comentarios, como siempre. Comentadnos también si queréis ver algún vídeo más de este V60 Polestar. Y pues como siempre, si le dais un me gusta lo agradeceremos enormemente, nos ayuda a que nuestro canal se vea más. También compartir el vídeo y suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho, al igual que en nuestras cuentas de Instagram y TikTok de Polestar Club. Así que nos vemos en los siguientes vídeos.